Buenos días para todas y para todos, buenos días a las personas que nos están viendo virtualmente. El día de hoy vamos a estar aquí en este programa formativo nacional que estamos haciendo por el Movimiento Futuro de defensores y defensoras de los derechos humanos. El día de hoy tenemos al profesor Eric Gutiérrez que nos va a colaborar, nos está aportando sus conocimientos en el tema de enfoque crítico de los derechos humanos. Entonces, el profesor Eric Gutiérrez es abogado, además de eso es defensor activista desde hace muchos años de derechos humanos, del sector indígena, de las mujeres, niños, niñas, adolescentes. Entonces, tiene una larga trayectoria y mucho conocimiento que nos va a compartir a todas y a todos. Entonces, profesor, le dejo aquí con los alumnos aspirantes a defensores y defensoras de los derechos humanos. Bienvenidos a todos. Tengan buenos días. Bueno, yo traje aquí una lámina que vamos a desarrollar y también unos videos. Lo primero que quiero señalar es el sentido de esto. Karina habló de una evaluación. ¿De qué se trata esto? Quiero hablar primero de eso. No se trata de conceptos como tal, que uno debe igual apropiarse de los conceptos, apoderarse de los conceptos, de los derechos, sino de una comprensión de la realidad. Como decía Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, de nada sirve tener una lectura de textos si no tienes lectura del contexto. No sirve de mucho leer libros si no lees el mundo. Entonces aquí se trata de leer el mundo también. Sin embargo, viendo la necesidad de que se sepa que esto es algo que se está construyendo, cuando digo esto yo me refiero a las posturas críticas de los derechos humanos, que son muchas. Aquí en la pizarra coloqué algunos autores y algunas autoras. Cuando digo eso es porque realmente se está construyendo una teoría crítica o una teoría revolucionaria de los derechos humanos. Si partimos de la idea que estamos construyendo una revolución en nuestro país, y espero que también en el continente, necesitamos entonces una teoría revolucionaria de los derechos humanos que acompañe esos procesos de revolución. A la acción revolucionaria lo tiene que acompañar una teoría revolucionaria, como lo señaló muchas veces el comandante Hugo Chávez. Entonces aquí tenemos en la pizarra estamos construyendo, como lo voy a señalar cuando empiece con las láminas, teorías críticas de los derechos humanos, y no tenemos mucho, pero sí tenemos algo. Ahí tenemos un texto que hace más de 10 años salió editado por la Defensoría del Pueblo, lo pueden buscar en la página, que habla sobre enfoques críticos de derechos humanos, donde varias personas escribimos. Ahí tenemos un texto bien teórico, muy bien fundamentado, que se llama así, enfoques críticos. Lo pueden buscar o lo pueden buscar por la página de Claxo también tenemos otro folleto, un folletico que por pequeño no deja de ser sustantivo, que habla de historia y conceptos, donde también se narra la historia de los derechos humanos y los conceptos, pero desde posturas críticas. Esos son de los textos que tenemos. Pero tenemos algunos autores y autoras que ustedes conozcan y manejen, que se familiaricen con esos autores y autoras. El primero que está allí en la pantalla, en la pizarra, es Fernando Casado. Él es un español que estuvo en Venezuela mucho tiempo, colaboró con algunos y algunas de los que estuvimos en la creación de la Escuela de Derecho Humano de la Defensoría. Ahorita está en una universidad en Ecuador y él tiene un libro que se puede buscar en las librerías que se llama Concepción Bolivariana de los Derechos Humanos. Fernando Casado Gutiérrez. A veces viene a Venezuela. Si viene en algún momento, vamos a ver si se puede hacer una actividad con él. Pero es una de las personas que defiende este proceso revolucionario y tiene un libro sobre la concepción revolucionaria bolivariana de los derechos humanos. También tenemos a Gregorio Pérez Almeida, que es de casa. Lo digo que es de casa porque es de aquí de futuro. Y es una de las personas más preparadas como investigador que ha ido desmenuzando el carácter ideológico de los derechos humanos y particularmente de la Declaración Universal. Es uno de los grandes críticos de la Declaración Universal. Si quieren saber por qué él es tan crítico, lean su obra, que ya tiene varios libros publicados, o lo buscan en la web.
Gregorio Pérez Almeida, educador jubilado del Pedagógico. Tenemos a Elio Gallardo, otro profesor que estuvo con el proceso digamos, de la lucha que llevó Allende en Chile a principios de los 70, finales de los 60, estuvo en ese proceso revolucionario democrático de Allende, y luego también ha escrito libros sobre derechos humanos como movimiento social, etc. Tiene varias obras. Tenemos aquí a Joaquín Herrera Flores, que lo van a ver ahora en una lámina que tengo acá, que tiene una vasta producción muy crítica, muy teórica, muy militante, un español fallecido hace unos años. Hubiéramos querido traerlo, pero bueno, estuvo enfermo y falleció. A la profesora Alba Carosio, que aunque ella es argentina, nacida allá, consideramos que es venezolana porque tiene muchos años aquí y muy comprometida con las luchas venezolanas, sobre todo las feministas. Tiene también algo escrito sobre este tema. El profesor Daniel Hernández, ahí dice Daniel Hernández, un comunicador venezolano ya fallecido también. Daniel Hernández tiene algo escrito sobre los derechos humanos desde una perspectiva marxista, pero digamos, leyendo la coyuntura venezolana. Manuel Gándara, que es otro compañero también militante, que ahorita está en Brasil, tiene algo escrito también sobre derechos humanos desde posturas críticas. Como ven, no son muchos, pero se están construyendo. Yo soy otro de los que también está sumando a eso, y por eso aquí estoy con ustedes. Tenemos una producción de hace algo más de una década escribiendo sobre esto, sobre posturas críticas, y lo que quiero compartir con ustedes se llama exactamente así: derechos humanos desde posturas críticas, resistencia e insurgencia antiimperialista. ¿Por qué le decimos posturas críticas? Porque ya vamos a ver más adelante que no se trata de una mirada ni un enfoque, sino de una postura, una toma de posición, porque hay que tomar posición. En el mundo en el que estamos hay que tomar posición. Ya vamos a ver por qué. Por eso no le damos enfoque crítico ni mirada crítica, sino postura o posición crítica. Porque también lo teórico implica ideología, lo teórico también implica una toma de posición frente al mundo y frente a la realidad y frente a uno mismo. Entonces dice resistencia y insurgencia antiimperialista. Ya vamos a ver inmediatamente por qué esos subtítulos. Aquí tenemos en la lámina a Joaquín Herrera Flores, el señor español que yo les comenté, que ha escrito bastante. Uno de los libros de varios que él tiene recomendable, que se llama La Reinvención de los Derechos Humanos. Ahí está en la lámina, la imagen del libro, de una de las ediciones. Aquí está el profesor Gregorio Pérez Almeida, que como dije es de casa, también participa aquí en Futuro, para que le vean, para que lo reconozcan si lo ven por acá. Y él solo venía a veces aquí a dar algunas charlas. Él está jubilado, así que digamos, espero que tenga tiempo para participar en varias actividades que preguntarle. Se la pasa dando talleres, entonces igual que yo también es tallerista. Entonces tenemos al profesor aquí. Como esto está siendo grabado, quizás no tengo la libertad de hacer una dinámica que a mí me gusta mucho hacer, de preguntarles a ustedes qué son los derechos humanos. Normalmente eso toma un tiempo, generar una discusión y que salga de ustedes, porque nosotros partimos de la construcción colectiva de conocimiento, y como yo tengo aquí marcadores y pizarra, la idea sería que ustedes, que espero que multipliquen esta información en los espacios donde ustedes sean también talleristas y multiplicadoras de esta información, puedan hacer el ejercicio de preguntar a la gente qué son los derechos humanos y con una pizarra llenar las respuestas, y van a ver que es interesante lo que va a salir. Es bastante probable que lo que salga es lo que les voy a mostrar. También os hago otro ejercicio, digamos desde una postura de género, para aclarar dos conceptos, el de hegemonía y contrahegemonía. También le pregunto a la gente qué es hegemonía y qué es contrahegemonía, y si saben lo que significa. Lo vinculo normalmente con la idea de predominio y con la idea de asimetría de poder. Pero como dije, la limitación es que como esto está siendo grabado, no lo podría realizar en el tiempo que dispongo, pero ustedes sí lo pueden hacer. La pregunta, para resumir en un minuto de qué se trata ese ejercicio. Yo le pregunto a la gente cuántos hombres venezolanos en su totalidad realizan en su totalidad labores domésticas. Cuando digo en su totalidad,
siempre me dicen que no existen, etcétera, que es un porcentaje muy mínimo, a veces un 5%, entonces digo, bueno, ¿cuál es el 95% restante? Bueno, la mujer es venezolana, y entonces lo primero que señalo ahí es que hay una simetría, no asimétrica la situación. Luego le pregunto si la mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre, pero no como un ideal, sino como es realmente. Me dice, no, la mujer no lo puede hacer. Una cosa es lo que desea uno, otra cosa es la realidad, vaga la redundancia real. Dice, no, no lo hace. Entonces ahí, además de la simetría, hay una simetría de poder porque el hombre puede hacer cosas que la mujer no puede. Y pongo otros ejemplos para desarrollar la idea de predominio. Porque entonces si resulta que el 95% de las labores domésticas lo hacen las mujeres, son labores predominantemente en manos de ellas por razones socioculturales, no por razones biológicas. Y entonces digo, están labores predominantemente en manos de mujeres, pero la idea de predominio no solamente es para acciones, sino también para teorías. Para teorías. Entonces hay teorías que predominan, pero predominan no porque sean las mejores, predominan porque hay una simetría de poder. Porque alguien vinculado al poder logró posicionar su postura y la convirtió en generalizada. Ellos le llaman universal. Y pongo siempre dos ejemplos. La idea del tiempo que nosotros tenemos, que es pasado, presente y futuro, la tenemos y hemos aprendido esa concepción de tiempo que es lineal, no porque sea la mejor, no porque sea obra de un genio, que en este caso es Aristóteles, sino porque Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno y conquistaron parte del mundo en aquel entonces, y por eso su idea se volvió predominante, porque era amigo del emperador que conquistó tierras e impuso su manera de pensar. Lo mismo se puede decir el pensamiento burgués. En este caso el ideólogo sería John Locke, que era amigo del rey George, el primer monarca que logra que la burguesía llegue al poder en Europa en su época, la Revolución Inglesa, con los Whigs, los liberales. Y entonces dirán, bueno, pero entonces John Locke es porque era genial. No era genial, era amigo del monarca. Y en ese tiempo, en ese siglo, Inglaterra fue el mayor imperio del mundo. Entonces impusieron su manera de pensar en los lugares a donde llegaron, invadieron y se impusieron. Entonces no es porque las ideas de John Locke sean las mejores. Entonces eso un poco tiene que ver con la idea de predominio y la idea de hegemonía. Pero si entonces logramos que la mitad de los hombres venezolanos, que sería lo ideal, se ocupen de las labores domésticas, tendríamos la paridad, pero eso implica una lucha de los hombres venezolanos para apropiarnos y empoderarnos de las labores domésticas, lucha pendiente. Ese 5% de hombres debería ser 50%, y entonces se convierte en una nueva hegemonía. Pero mientras esa nueva hegemonía se construye, se llama contrahegemonía. Pero como dije, no solamente son hegemonías y contrahegemonías de acciones o actitudes o comportamientos, eso también es hegemonías y contrahegemonías de teorías. Una vez que hago ese ejercicio, empiezo a hablar propiamente de lo que es la concepción hegemónica de los derechos humanos, que es lo que tienen aquí. Insisto en lo que dije antes, si ustedes hacen el ejercicio, y la idea es que ustedes lo hagan, el ejercicio de agarrar y preguntar a la gente durante unos 20 minutos o media hora que son derechos humanos y llenan la pizarra, seguramente va a salir esto que está aquí. Es lo más probable. Insisto, aquí no podemos hacer el ejercicio, pero yo les invito a ustedes que lo hagan en las comunidades y se tomen el tiempo y que vean el resultado. Seguramente va a salir lo que está aquí, repito. Y que es la concepción hegemónica de los derechos humanos. La concepción que seguramente es mucho la que ustedes traen. Que los derechos humanos son principios o valores esenciales de la humanidad. Siempre la palabra esencial o corresponder a la naturaleza humana, eso siempre se dice, sobre todo en la visión hegemónica, que la llamo también clásica, ortodoxa y vamos a ver burguesa. Principios o valores esenciales de la humanidad. Existen desde que el hombre es hombre, dicen los textos. También dice que los derechos humanos son normas legales o normas constitucionales, de tal forma que sigue siendo pensamiento hegemónico que diga, si no aparece en una norma no lo puedo exigir, si no está en la norma no lo puedo defender o no lo puedo plantear. Al menos ese es el pensamiento hegemónico. Entonces confunden derechos humanos con leyes y por lo tanto muchos piensan que para defender derechos humanos hay que ser abogado o abogada, y así alguna vez se pensó. Cuando la defensa del pueblo se inauguró en este estado bolivariano, estaba compuesta la mayoría de abogados y abogadas. Hoy no es así, pero se pensó, no, los abogados son los que, o si vas a defender derechos humanos pero nadie eres abogado, no hace falta.
Para defender derechos humanos, simplemente hay que ser humano. Y ni siquiera tener alguna formación, simplemente tener dignidad y deseo de pelearlos y deseo de hacerlos vigentes. Entonces, la manera de lucharlos puede ser muy variadas, pero normalmente en este proceso que estamos viviendo se trata de pueblo organizado, ejerciendo el poder popular. Que tenemos leyes que se están constantemente renovando, ahorita se acaba de renovar las leyes vinculadas con la comuna, son espacios donde podemos ejercer ese poder popular que nació con este proceso revolucionario bolivariano. Pero entonces tenemos para la visión hegemónica que los derechos humanos son normas legales y constitucionales, y si no están en las constituciones, no están en la ley, entonces no podemos defenderlos según esta concepción. También dice que son trascendentes, los derechos humanos trascienden las épocas, los lugares, los contextos. Entonces los derechos humanos son iguales en China, son iguales aquí, son iguales en Estados Unidos, son iguales en Argentina, son iguales en Namibia, en Turquía. Y eso lleva a la siguiente idea, que son universales, que son válidos para todas las culturas por igual. Entonces los derechos humanos deben tener como una patrón de medida, una vara con la cual medir a todas las culturas y a todas las civilizaciones y a todos los pueblos con esa misma vara, como si todas fueran posibles de medir con ese patrón o ese canon que ellos llaman universal. Dice que son inalienables, innatos, inherentes. Seguramente han escuchado mucha gente decir que nacen con uno desde el momento de la concepción, etcétera, etcétera, que nacemos con ellos, que son inherentes, que tienen que ver con la naturaleza humana. Esa es la concepción dominante. Que muchos de los que defienden estos derechos humanos desde esta concepción se consideran apolíticos, es decir, imparciales, independientes, neutrales. En un caso me tocó escuchar a un señor representante del Foro Penal Venezolano diciendo en una reunión en la Defensoría del Pueblo diciendo que él era político. Pero todo su trabajo está en socavar el proceso revolucionario, pero él es apolítico. Entonces ellos se presentan a sí mismos como neutrales. Aquí yo no soy neutral. Yo soy aquí revolucionario, de izquierda, bolivariano, chavista, podría decir de colonial, intercultural, feminista. Yo no soy neutral en absoluto. Pero ellos sí, ellos dicen, nosotros somos neutrales. Ellos se presentan de esa manera y eso forma parte de su manera de pensar los derechos humanos, la de ellos. Ellos señalan que los titulares son los seres humanos o personas. Y bueno, de alguna manera normativamente no le falta razón, porque cuando uno analiza todos los instrumentos de derechos humanos internacionales, todo está basado en individuos, en personas. Entonces se puede buscar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos, el de derechos económicos, sociales y culturales, la Comisión de Derechos del Niño, la Comisión contra la discriminación hacia la mujer o la Comisión contra la discriminación racial, y en todo el lenguaje dice algo así como esto: toda persona tendrá derecho a, el Estado garantizará el derecho a toda persona, las violaciones que toda persona ha tenido. Inclusive existen los protocolos que permiten que hasta un derecho social cualquiera, la salud, la educación, el trabajo, son derechos sociales, puede ser la acusación hecha contra el Estado o ante el Estado de forma totalmente individual. Es decir, en el lenguaje salen personas, individuos. Inclusive en la Comisión de Derechos del Niño dice todo niño. Estoy hablando en términos estricto singular, individual. Esa es la concepción hegemónica. Y por lo tanto se garantizan y ejercen en forma individual, como ya señalé. Y algo muy importante, es estadocéntrica. Cuando digamos que es estadocéntrica es porque dice que solo el Estado es responsable por su violación o por su cumplimiento. En esta lógica, solo el Estado viola los derechos humanos o solo el Estado está llamado a cumplirlos en esta concepción. Si lo quieren se garantizan. ¿Ah? Se garantizan. Solo el Estado lo garantiza, solo el Estado es responsable, pero además lo importante que quiero señalar aquí es que ellos inclusive reducen al Estado y dicen
dice son, garantizan, arriba de eso el Estado. Solo no, abajo, solo el Estado es responsable por su violación o de su cumplimiento. En la línea de arriba dice son, garantizan y ejercen de forma individual. Ya. Se garantiza, sería se garantizan y ejercen de forma individual. Gracias. Se garantizan y ejercen de forma individual. Bueno, dice, y la última dice, solo el Estado es responsable. ¿Qué significa eso? Bueno, como digo, la revolución de más dicen es el gobierno. El gobierno viola los derechos humanos. El gobierno es el que los debe garantizar. Esa es una concesión. Esa es una mirada de ellos. Donde el Estado, y en este caso el gobierno, es el que debe garantizarlos o es el que los viola, el único que los viola. Según esta concesión, que, insisto, es la hegemonía. Y a lo mejor, repito, es la que ustedes traen. Ahora, ¿por qué lo traen? Porque es hegemónica, valga la redundancia, porque es la que les permitieron conocer. Porque hay una ideología ahí que encubre y impide que ustedes conozcan algo distinto. Y esto tiene una intencionalidad. Pero es importante que sepan que ideología es exactamente eso. Todo discurso que encubre relaciones de dominación, relaciones de opresión, relaciones de explotación, todo discurso que encubre, que tapa, que no permite ver, eso es ideología. Y esta concesión es ideológica. Ahora, no es ni bueno ni malo que ustedes tengan esta concesión. Lo que puede quizás no ser bueno es que ustedes no lo sepan o que ustedes no se hayan dado cuenta. Es decir, aquí, digamos, lo cuestionable sería la inconsciencia o no tomar conciencia de ello. En la medida que ustedes toman conciencia de ello, que se dan cuenta de que esta concesión que ustedes traen es ideológica, están entonces ya liberando su conciencia. Vamos a ver entonces qué sería. Ahora nosotros necesitamos superar esa concesión. Aquí tengo la hegemónica. ¿Qué es entonces para nosotros la construcción contrahegemónica? Bueno, como dije, hay mucha construcción teórica muy plural, muy diversa, muy heterogénea, como se está haciendo, pero podemos buscar algunos elementos comunes en esa construcción que se está abriendo paso, que le podemos dar un nombre de revolucionaria, o bolivariana, o de izquierda, contrahegemónica. Esa construcción que se está abriendo paso señala muchas cosas. Señala que los derechos humanos son interpretaciones particulares, lo que alguien interpretó. Son luchas, sobre todo luchas políticas y populares. Son luchas populares lo que llevaron a que tengamos en la Constitución lo que tenemos. Y ella abrió las posibilidades, como antes Chávez cuando ellos dijeron, todo el mundo que participe. Y lo primero que decretó fue el proceso constituyente, el pueblo protagonista a redactar una constitución. Y los que venían trabajando y luchando por derechos volcaron eso allí. Luego fue aprobado el constituyente, tenemos nuestra constitución, pero no solamente queda eso ahí, hemos avanzado con el comandante Chávez y ahora con el presidente Maduro y también con los legisladores y legisladoras revolucionarios, y tenemos constitución de las leyes con participación popular. Tenemos instancias donde el pueblo ejerce su protagonismo y ejerce su poder. Tenemos todo lo que es la búsqueda de la construcción del Estado comunal, y son espacios donde estamos luchando para llevar a realidad estos derechos. Pero además esos derechos no quedaron en la Constitución del 99, constantemente se están avanzando y avanzando políticamente, legislativamente, institucionalmente. Aparecen instituciones nuevas, las viejas fenecen y aparecen otras, y constantemente estamos reconstruyendo y estamos con las 7 transformaciones. Ahorita el Congreso del Gran Bloque Histórico, constantemente estamos construyendo. Este proceso no quedó estancado en el 99, fue apenas el inicio y seguimos construyendo. Y el presidente Nicolás Maduro, el pueblo, a ver cuáles son sus propuestas, cuáles son las cuestiones que quiere plantear, y se recogen en documentos, como el plan de la patria 7T, o lo que vaya a salir ahorita de este Congreso del Gran Bloque Histórico. De ahí saldrá algo que va a seguir alimentando, inclusive teóricamente,
y por supuesto en la práctica, en la lucha. Entonces son luchas políticas, son luchas populares. Las luchas políticas tienen que ver con muchos aspectos de la realidad, las luchas en las comunidades, pero también hay coyunturas como la del 28 de julio, eso es otra lucha. Es la lucha para continuar con lo que estamos construyendo y protagonizando. Y continuar apoyando a quienes están apoyando al pueblo. En este caso es el gobierno, pero no solamente es el gobierno, todo el Estado, porque el Estado, como ustedes saben, es una entidad muy compleja, pero todo debe estar volcado a esa transformación. Por eso se habla de revolución judicial, etcétera, etcétera. Son luchas políticas populares, y así es que entendemos los derechos humanos, como lucha, un gerundio, porque no significa se está haciendo. No es que terminó, no es que quedó en las leyes y hasta ahí llegó. Son inmanentes, responden a una época, un lugar, un contexto determinado. Siempre tenemos que contextualizar, siempre tenemos que historizar. Eso es algo que no hacen los de la derecha, no historizan y no contextualizan. No tenemos que contextualizar, es una herramienta crítica. Contextualizar e historizar. Porque responden a una época. Las luchas del 99 no son las luchas de hoy. Las luchas conectadas, como ustedes saben, no son iguales a las luchas que tiene el presidente Maduro. No son iguales, el contexto es distinto. Yo diría que el contexto es más difícil, más agresivo. Sí. Y seguramente va a venir algo más agresivo por lo que pasó en Estados Unidos en la última elección. Por lo tanto, tenemos que responder a esos desafíos que son históricos. Por eso se convoca un congreso del gran bloque histórico, porque estamos viviendo un momento histórico de la humanidad, un momento histórico de este continente y un momento también histórico de nuestro país. Y tenemos que dar respuesta desde allí, desde esa mirada. Los derechos humanos también son diversos, cada cultura tiene su concepción de la dignidad, su concepción de la justicia, cada civilización, cada sector social heterogéneo. No es lo mismo los derechos vistos desde los adultos mayores, desde la niñez, de las personas con, digamos, con capacidades diversas o diversidad funcional, como también le dicen, los indígenas, las poblaciones negras o afrodescendientes, los migrantes. O sea, cada sector tiene una demanda, una exigencia y una manera de vivir, pensar y actuar en esto que se llaman los derechos humanos, por lo tanto son diversos. Son productos históricos, a diferencia de lo que señalaba la visión hegemónica, lo vemos como productos históricos, como productos de conflictos estructurales que emergen en un momento dado, de procesos revolucionarios como el que estamos protagonizando en este país, de demandas reivindicativas de sectores que quieren afirmarse. Como dije, son políticos. Ya yo digo, yo tengo una posición, yo no soy apolítico, yo no soy imparcial, yo estoy completamente parcializado hacia un proyecto revolucionario que se está construyendo en este país. Estoy posicionado aquí y estoy posicionado de muchas maneras. Desde estar por ejemplo aquí en Futuro es tomar una posición, yo estoy posicionado allí, ese es mi lugar. Entonces yo no soy apolítico. Yo tengo una toma de posición. Yo estoy organizado y estoy luchando junto con otros, junto con otras, para cambiar, transformar esta realidad revolucionariamente y de muchas maneras. Entonces, pero sobre todo son políticos porque un elemento muy importante de esta visión, que no la tiene la visión hegemónica, es que denuncia las asimetrías en el ejercicio del poder. Esas asimetrías del poder, que son muchas, son visibilizadas, primero visibilizadas, porque ellos no las visibilizan, denunciadas, y se busca transformar esas asimetrías para convertirlas en igualdades. Aquellos hablan mucho de libertades, pero no les gusta que se hable de igualdades. También los derechos los tienen otros seres vivos. Eso está en el debate también. En Naciones Unidas se llevó Evo Morales, cuando fue presidente, de su primera gestión, una propuesta de declaración de los derechos de la madre tierra. Hay una ley con ese mismo nombre en Bolivia, declaran al lago que llaman Titicaca como sujeto de derecho. Hay todo un debate sobre esto. Los derechos también lo tienen las plantas, los animales, etc. Algo muy importante, y nosotros somos pioneros en eso. Eso lo reconocen hasta nuestros adversarios.
hablamos de derechos colectivos. Recuerdo que uno de los adversarios que tenemos, Carlos Ayala, dijo, el ex profesor de este tema en la UCAP, dijo que la Constitución bolivariana era la más avanzada del mundo porque reconoció, empezando el milenio, derechos colectivos. Luego vino la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que también reconoce derechos colectivos, por lo tanto fuimos primeros, pioneros. Luego vinieron otras constituciones, la de Ecuador, la de Bolivia, pero fuimos los primeros que planteamos derechos colectivos. Eso es muy contrahegemónico, muy contrahegemónico. Derechos de los pueblos, derechos de las comunidades. Por lo tanto, se puede ejercer y garantizar de forma colectiva. Estamos pendientes de lograr convertir muchas praxis, lograr praxis de ejercicio colectivo de derechos. Y algo muy importante, que no lo van a decir nunca en la visión hegemónica. Los entes privados también son responsables en materia de derechos, no solamente de garantizarlos, sino de pueden ser violadores de los derechos humanos. Que no son entes individuales. Un padre que maltrata y tortura de muchas maneras a sus hijos, a sus hijas. Un esposo, marido, pareja que hace lo mismo con su pareja. No son del Estado, pero si hacen maltrato, vulneración, agresión o cosas peores, violan los derechos humanos también. En esta concesión sí. Se le aplica porque son violadores de derechos humanos, aunque no sean del Estado. ¿Quién más puede ser individual? Un sicario, un PRAN, violando derechos humanos. Sí, aquí sí. Pero también los corporativos, un mal llamado medio de comunicación, una cadena comercial, una clínica privada, entes corporativos, personas jurídicas, como entienden los abogados y abogadas, que no son personas naturales sino personas jurídicas, pueden violar los derechos humanos, aunque no sean del Estado. Pero además es importante, los entes privados, que ya lo mencioné, también pueden luchar por la garantía de esos derechos. Entonces, como ven, esta constitución no se parece a la otra en nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar la mirada que tenemos de los derechos humanos? Hoy un ejercicio que yo también hago, voy a tratar de colocarlo aquí un momentico. Yo coloqué ahí en la pizarra un cuadrito con 9 puntos separados. Y el otro ejercicio, que tampoco voy a hacerlo con ustedes por falta de tiempo, pero ustedes si lo pueden hacer, es el siguiente. Le pido a la gente que se tome unos minutos para agarrar y unir esos 9 puntos. Primero les pido que lo dibujen, que agarren una hoja, un lápiz, dibujen los 9 puntitos. No les voy a pedir que ustedes hagan eso, pero sí le pido a la gente, cuando tengo más tiempo para hacerlo, que lo haga. Y entonces le digo, dibujen los 9 puntitos. Y entonces le digo que utilice, eso implica unir los 9 puntos con 4 líneas rectas. Le digo varias instrucciones. Primero, puede hacer lo que usted quiera. Primera instrucción, la repito varias veces. Puede hacer lo que usted quiera. Pero usted me tiene que unir los 9 puntos con 4 líneas rectas. Sin devolver el lápiz, sin levantarlo, sin curvearlo, sin que quede ningún punto por fuera, y tiene que estar unido los 9 puntos. Cuando la gente se pone a hacer eso, no lo logra normalmente. Son escasas las personas que lo logran, porque la forma de resolver ese ejercicio es la siguiente. La forma de resolverlo es saliéndose del recuadro, no hay otra manera. Y la gente normalmente no se sale del recuadro y me dicen, profesor, ¿por qué no nos dijo? Yo les dije que pueden hacer todo lo que quisieran. Siempre que respetarán la instrucción que le di. Y no se salen del recuadro. Y le pregunto, yo le dije a ustedes que no se podía hacer del recuadro. No lo dijo. ¿Dónde estuvo la limitación? Aquí.
Y bueno, eso puede tener muchas aplicaciones teóricas, le podemos llamar salto dialéctico si estamos en la teoría marxista, si es la de los paradigmas, cambio de paradigma, o le podemos llamar ruptura epistemológica también. Lo cierto es que la única manera de resolver es haciendo el recuadro. Y esto puede tener mucha utilidad hasta para superación personal, pero yo utilizo el recuadro para decir que es esto que tenemos aquí. Que tenemos esta concesión hegemónica que son los 9 puntos, hago la asimilación o la analogía, eso que está aquí, que es la concesión hegemónica, son los 9 puntos. Y tenemos que salirnos del recuadro, tenemos que trascenderla. ¿Por qué? Y ahí viene esto que está aquí. Porque ya no nos sirve para el tiempo que estamos viviendo ni los desafíos que tenemos en el mundo actual, ni siquiera en la patria bolivariana que tenemos que defender, tampoco nos sirve. ¿Qué cuestiones son excluidas desde la visión hegemónica de los derechos humanos? ¿Qué cuestiones quedan por fuera y por lo tanto tenemos que salirnos del recuadro? Los derechos de los otros seres vivientes, lo que llaman la madre tierra, la madre naturaleza, los derechos de los pueblos y demás derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas y negros o afrodescendientes, los derechos de las mujeres, que algunos le llaman los derechos de las humanas, los derechos de la población sociodiversa, los sociodiversos, una realidad compleja en sí misma, donde están homosexuales, lesbianas, gay, etc. La diversidad cultural y social, la diversidad de civilizaciones, las nuevas epistemologías, implica el carácter político del conocimiento, como ya lo vamos a ver, el carácter ideológico del conocimiento, por lo tanto no hay neutralidad posible. Los colonialismos y los imperialismos, o neocolonialismos y neoimperialismos, hoy le agregaríamos los fascismos y neofascismos, inclusive los sionismos. La responsabilidad de los actores privados, ya mencioné lo que no son el Estado, la responsabilidad de las empresas en la violación de derechos humanos, los problemas ecológicos y ambientales, otras situaciones que no son ni siquiera mencionadas o no son consideradas en la visión hegemónica, ciertamente no las mencionan, el genocidio, el etnocidio, el epistemicidio, el ecocidio, el autocentrismo, etc. Y temas como los modelos políticos y de desarrollo sostenibles. Son temas que están por fuera de la discusión en la teoría hegemónica. Usted se va a estudiar Derecho Humano en el posgrado de la UCB o en los posgrados de la UCAR o donde otros lugares estén en posgrado de Derecho Humano y esto no es ni mencionado. Ni siquiera la lámina anterior, eso no es lo que ellos hablan, ellos hablan de la visión hegemónica y hasta ahí llega. Pero no necesitamos trascender eso porque nosotros debemos saber que realmente el conocimiento, la educación y la cultura que hemos recibido es ideológica, es decir, no es neutral, no es neutral. Y vamos a comprobarlo. Yo quiero decir afirmaciones gratuitas. Tenemos hasta una gramática, una narrativa de la colonialidad historiográfica, es decir, cómo nos han contado la historia. Por ejemplo, nos dicen que este continente se llama América. Bueno, por ahí he leído que los mayas dicen que el término viene de ellos, pero si uno le pregunta a la gente, siempre dicen, siempre me tomo más tiempo para hacer este ejercicio de preguntar, pero como dije, estamos en la limitación del tiempo y yo le pregunto a la gente, ajá, ¿de dónde viene el nombre de América? Ah, no, Américo Vespucio. Bueno, pero si este continente ya tenía un nombre, Abiyala. Ahí están los indígenas cuna de la lámina. Los tenemos en la parte izquierda de la lámina. Indígenas cuna de Panamá. Este nombre ya tenía, este continente ya tenía nombres. Si vas a los pueblos milenarios de la zona andina, Tahuantinsuyo, o Pachamama, o Abiyala, muchos nombres. Pero ya tenía un nombre, entonces vienen a imponerle otro, o como dicen los mayas, el nombre es originario de ellos, pero eso no lo sabemos, conocemos la versión del dominador, del conquistador, la de Américo Vespucio. Lo mismo el nombre de nuestro país, ¿de dónde viene el nombre de nuestro país? Entonces vuelvo y repito y la gente me contesta, siempre me contesta, no, eso tiene que ver con la pequeña Venecia, dicen. Y entonces ahí yo digo dos cosas. La primera cosa que yo digo respecto a esto es, bueno, aquí hay dos inexactitudes.
La primera es, si vamos a la gramática castellana, ni siquiera española, sino castellana. Todos pasamos por la gramática, si no, no estaríamos aquí sentados. ¿Y qué significa eso? Les recuerdo, quizá aquí tenemos en el salón una niña, quizás ella lo tiene más fresco porque ya está en la escuela, y entonces, ¿qué es gramática castellana? Diptongos, hiatos, palabras agudas, esdrújulas graves, sufijos, prefijos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, espero que sí, aunque fue hace mucho tiempo. Pero en ese momento nos dijeron que si le queremos decir pequeño a algo, usamos la terminación ito, ita. Si eso fuera así, si fuera verdad que era pequeña Venecia, sería venecita. Y seríamos venecitanos y venecitanas. Pero si vemos también la gramática, vemos que el vuelo vuela se utiliza como diminutivo despectivo, hombrezuela o mujerzuela. ¿Será que nos despreciaron? Pero esa es la versión del conquistador, que además es inexacta. Pueden buscarse el texto de Hernández Viloria, donde dice el origen del nombre de Venezuela, ese se llama el texto, donde él demuestra que lo que ellos vieron no fue pequeño, era grande. No era pequeño, era grande, lo que ellos vieron. Así que primera inexactitud, no era nada pequeño, era grande. Pero además, esa es la versión del dominador, del conquistador, del invasor. Resulta que el nombre de Venezuela era el nombre que daban y dan, porque todavía están allí, los indígenas añú que están en la laguna de Sinamaica, en el estado Zulia, a ese gran cuerpo de agua que llamamos lago Maracaibo, que es el mayor estuario de América del Sur, según los biólogos. Pero bueno, el asunto, y las biólogas, resulta que ellos le decían los añú Venezuela a ese gran cuerpo de agua. Y la versión autóctona, nuestra propia mirada, nos es borrada. Conocemos la del invasor, pero eso viene de los indígenas añú, el nombre nuestro. Pero además nos dicen que venimos de la madre patria. Y resulta que cuando uno investiga más, resulta que tenemos en la lámina que nuestra madre sería África. Y entonces venimos de un montón de realidades civilizatorias que desconocemos. No sabemos que venimos de pueblos como los bereberes, los efí, los efó, pueblos y civilizaciones y reinos como el Yoruba, como el Mandinga, Mandén, y están ubicados en ese lado del mapa que ven allí. No sabemos que es de ahí que venimos, por eso también ha sido ocultado. Entonces, pero quiero seguir ahondando en esto de lo que no nos permite saber. Ahí tenemos la figura de Francisco de Miranda. Yo siempre la coloco porque es para que vean que la educación nuestra, repito, el conocimiento de la educación y la cultura que tenemos no es neutral. Yo siempre pregunto, y la gente siempre se ríe, ¿cómo se llaman los 3 barcos del delincuente Colón? No, pero no era para que me lo contestaran, pero ya me lo contestaron, pero contestamos en nanosegundos los nombres de ese delincuente y los delincuentes que lo acompañaban, y yo no estoy siendo inexacto. Usted busca lo puede buscar, hay muchos buscadores en la web, y busca quién era esa tripulación y ya que la mitad eran delincuentes. Pero no solamente era eso, él fue uno de esos delincuentes, él, su hermano y su hijo protagonizaron masacres. Fue el primer traficante de niñas, el primer traficante de esclavos. Fueron delincuentes. Pero bueno, fíjate que no sabemos de memoria nombres de los barcos que vinieron a invadir, a dominar, a conquistar. Pero siempre le pregunto a la gente, ¿y los 3 barcos de Francisco de Miranda? No lo sabemos. Con suerte me contestan uno. Y casi nunca me contestan los 3. Y a veces me dicen cosas insólitas, como que no sabía que Miranda tenía barcos. Y otras veces me dicen que Miranda era una actriz de televisión. O sea, me dicen cosas terribles, pero tampoco es casual. ¿Es casual acaso que sepamos de memoria los barcos del invasor y no sepamos nada o casi nada del que nos vino a liberar? No es casual. No es casual. Por eso le llamaba colonialidad, como dice aquí, de la historiográfica, colonialidad historiográfica, de la gramática, de cómo se escribió la historia. Ellos dicen que vencieron, no estoy nada convencido de eso, y entonces ellos que se asumían vencedores escribieron la historia a su conveniencia. Y entonces borraron la historia de nuestro pueblo, que lo estamos reconstruyendo desde hace 25 años. Reconstruyendo.
Pero entonces no sabemos los barcos de Miranda. Normalmente les dejo a los grupos de los que hablo la tarea de que me los busquen, pero son Bacchus, Bi y Leander. Bacchus, el dios del vino, Bi, abeja en inglés, Bi, porque Miranda dominaba muchos idiomas, uno era el inglés, Bi, abeja, y que por supuesto hay que defenderla, porque ustedes saben que el capitalismo está acabando a nivel mundial, hay que defender a la abeja, Bi, y Leander, el nombre de su hijo mayor, Leander, Bacchus y Bi. Leander, Bacchus y Bi. Pero no sabemos los nombres, pero inclusive lo más interesante o lo más escandaloso es que cuando hablamos del delincuente Colón, siempre nos convencemos, y es terrible, esto es muy profundo para desarrollarlo hoy. Pero le pregunto, ¿cómo se llamaba el otro delincuente que dijo tierra a la vista? Ah, te quedan aquel. Entonces, pero resulta que más allá de que le hicieron tramposería porque no dieron el premio que le prometieron, el asunto es que el asunto grave del asunto es que es la mirada del invasor sobre nosotros, tierra a la vista. El problema es que la mirada la tengamos nosotros también. Pues si tenemos la mirada colonizadora, siempre nos vamos a ver como menos, o siempre vamos a querer añorar parecernos a ellos, o peor aún, irnos de aquí para vivir allá. En el fondo está todo esto que estoy señalando. Será largo de hablar de eso, porque tengo investigaciones sobre el tema de la migración venezolana y la colonialidad, pero tiene que ver con eso, porque nosotros nos sentimos orgullosos de lo que somos y queremos parecernos a lo que no somos, y nos queremos ir. Eso es una colonialidad, pero tiene que ver con que metemos la primera operación mental es que nosotros creamos en tierra a la vista. Cuando nuestra frase debiera ser barco a la vista, la otra vez estaba hablando del Consejo Legislativo del Estado de Guaira y supe que Guaira significa barco, entonces sería Guaira a la vista, o como dicen los indígenas caribe, que utilizan la palabra choto para hablar del extranjero, choto a la vista o invasor a la vista. Nuestra frase debería ser invasor a la vista, extranjero a la vista o barco a la vista, pero nunca tierra a la vista. Pero resulta que además es un embuste, porque a pesar de que digan que él descubrió, no, ya habían venido otros más antes. Abubakar II, ahí está la lámina. Vino no en 1492, sino en 1300, y vino con 300 barcos y vino varias veces. Busquen lo que es Abubakar II y la nación Mandel, texto de la UNESCO, y van a ver que ya ha venido gente antes aquí. Sí, dice que si los vikingos, no, pero ¿y qué pasa con los de África? También me lo vas a invisibilizar. Y ahí está el texto de Abubakar, pero además, tengo investigaciones más recientes, dice Bartolomé de las Casas, que fue uno de los tripulantes de Colón y después se puso a defender a los indígenas de los desmanes de ellos mismos, de los imperialistas, pero dice que él vino y se extravió y que no sabía dónde había llegado y no sabía lo que iba a conseguir. Todavía hay investigación sobre ese punto, pero esa es la versión, que él venía extraviado. Pero dice Luis Minamango en varios libros, que ya fue publicado y no que acaba de publicar, que eso era falso. Que el hombre sí sabía lo que venía, que tenía mapas que habían elaborado los africanos y los asiáticos. El mapa que no todo el mundo tenía, que sabía que aquí se había gente para esclavizar y se había oro para robar. Entonces, lo que quiero señalar aquí es otra falsedad, pero además, si alguien descubrió esto que ahora llamamos Venezuela, no fue Colón. Han debido ser los ayamanes o los girajaras. Ahí están los estados venezolanos, donde están todavía hoy día ayamanes y girajaras, junto con Gallones, el estado Falcón, Lara, Trujillo. Ahí están en el mapa. 14.000 años antes. No fue hace 500 años, fue hace 14.000 años. Si alguien descubrió esto, fueron ellos. No fue ningún colón. Conclusión. Que apenas no es conclusión, porque apenas es el inicio de lo que estoy hablando. Mi discurso en costura, por el engañoso nos ha dominado más por la fuerza que por la fuerza. Pero eso lo decía el Libertador en 1919. ¿Y será que eso solamente lo dice el Libertador? Estas láminas se les van a pasar.
Entonces no hace falta tanto Entonces, estas láminas todas se les van a facilitar. Y también los videos. Vamos a ver un primer video para que vean si lo que dijo el Libertador tiene actualidad en el día de hoy. Okay, Julian, who do you consider to be your number one enemy? But our number one enemy is ignorance. And I believe that it's the number one Vamos enemy a segundo asunto técnico aquí. is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand it, you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep it secret, and those organisations which distort true information to make it false, misrepresent it. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad. Escuchen el video. And finally, Julian, who do you consider to be your number one enemy? But our number one enemy is ignorance. And I believe that it's the number one enemy of everyone. Is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep things secret, and those organisations which distort true information to make it false, or misrepresent it. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad. We have to question whether the world would be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, with some fine media organisations, but the vast majority are awful and are so distorted to how the world actually is. That the result is we see wars, we see corrupt governments continuing on. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped them if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Julian Assange, ¿saben quién es, verdad? Ok, fíjense, la actualidad es lo que dijo el Libertador. Así que, como vemos, no es de ahora nada más. Déjame un momentico acá. Ok, es actual. Así que la historia no es pasado, la historia es presente. Y también nos señala qué debemos hacer hacia el futuro. Aquí, en el momento futuro, hemos estado discutiendo qué es futuro. Pero no podemos ver el futuro sin ver la historia, sin ver el presente. Y lo que nosotros en el presente vamos a hacer. Pues somos protagonistas. También decía en aquella época, 5 de julio de 1911, corredactor del Acta de Independencia, uno de los primeros abogados que defendió casos de derechos humanos, se defendió a él mismo frente al Colegio de Abogados 5 años, defendió el primer caso contra la discriminación racial de una mujer, Germán Rocio Nieves Pardo. Decía, peor que todas las armas de nuestros enemigos con que nos han hecho la guerra son las mentes colonizadas. Esos lamentables actos de compatriotas que andan rayando SOS, vengan a invadirnos. Afortunadamente no pensamos así la mayoría de los venezolanos, pero si en caso negado pensáramos así, no hace falta que nos invadan. Ya nos sentimos colonia, ya nos sentimos vasallos. Pero entonces,
lamentablemente tenemos gente que piensa así y tenemos que hacerles ver su error. Digamos que buscar la tarea de hacer el esfuerzo de lograr que abran su conciencia y se den cuenta de que están siendo cómplices de una colonización. Decía Tomás Sankara, un equivalente al comandante Chávez en los 80 de Burkina Faso, que lo mató la CIA igual que el Che por estar buscando la liberación de los pueblos en África, decía: para el imperialismo es más importante dominar culturalmente que militarmente. La dominación cultural es más flexible, la más eficaz, la menos costosa. Nuestra tarea consiste en descolonizar nuestra mentalidad. Claro, porque yo no necesito lanzar bombas y ya la gente se siente vasallo. Decía Aníbal Quijano, un peruano que escribió mucho sobre colonialidad del poder: es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico, donde nuestras imágenes siempre serán distorsionadas. Es tiempo de dejar de ser lo que no somos. Y eso sobre todo para aquellos tristes casos de personas que se creen lo que no son. Yo que le he hecho algún seguimiento al tema migratorio, me parece tan lamentable, por decir de los muchos casos que yo he estado siguiendo, el de un venezolano que tardó 4 años en llegar a los Estados Unidos y cuando pasó estuvo 15 días y lo deportaron. Luego otro grupo de venezolanos hizo algo bastante ridículo, que sacaron la bandera de Estados Unidos en la frontera y decir en inglés algo que se traduce como nosotros los inmigrantes hicimos América, y en la respuesta que le dio la policía fronteriza fue lanzar de gas lacrimógeno y balas de goma. Hay gente que realmente le gusta hacer el ridículo, cree ser más gringos que los mismos gringos. Y ahorita con Trump no dudo que la cosa sea peor, porque he visto videos de personas que no son venezolanas pero son de otra nacionalidad, inclusive europeos, pero que no son norteamericanos. Vi el video de uno que tenía 20 años en Estados Unidos, casado con una norteamericana y con hijos, y vio cómo lo montaron en una patrulla y se lo llevaron a pesar de que tenía 20 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta hacer a Trump. Ya veremos. Pero como vemos, la historia no está en el pasado, porque la disputa por el pasado, la disputa por la historia es una disputa política también, y tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, la dignidad de nuestras luchas, y por eso el proceso revolucionario bolivariano considera que la historia también, y el discurso sobre la historia, es un espacio de lucha, y debe ser nuestro espacio de lucha también. Será así. Mira, vean las láminas que coloqué. Esa es una campaña que están haciendo ahorita en la península ibérica, para no llamarla España porque también eso es en entelequia. Pero esa gente que está allá, sobre todo la ultraderecha, ha sacado esa campaña recientemente donde dice 1492 ni genocidas ni esclavistas, fueron héroes y santos. O cuando le pidió al presidente de México y ahora a la presidenta que pidan perdón por los desastres que le hicieron a las civilizaciones que están en lo que ahora llaman México, o lo que se llama México, dijeron nada por lo que pedir perdón. Y ese es el contexto al que nos estamos enfrentando. Porque la ultraderecha está ganando espacios en Europa, ha ganado espacios en Estados Unidos con la elección de Trump, y en este continente también. Hay varios países. Y todos ellos tienen un objetivo: atacar a Venezuela. Pero para eso tenemos que, insisto, seguir despertando de ese sueño ideológico de lo que son los derechos humanos. Por eso aquí yo coloco a John Locke. Ya le dije, no porque sea un genio, pero si usted busca la literatura hegemónica, padre del concepto moderno de democracia, padre de la moderna epistemología, padre de la pedagogía moderna y padre de un montón de cosas más. Pero lo que no te dicen es que es padre del pensamiento burgués. Lo esconden bajo el mote liberal. Liberal es igual a burgués. Padre del pensamiento burgués. Él constituyó, junto con otros, el partido de los Whigs, que llegó al trono en Inglaterra, en la Revolución Inglesa, al primer monarca burgués. Él decía lo siguiente, en muchos libros, uno de ellos es el segundo tratado sobre el gobierno civil. Él decía: todos los hombres son creados iguales, que poseen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad. Si usted busca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como dije Gregorio Pérez desmonta,
va a ver que el artículo 1 de la Declaración Universal dice exactamente lo mismo. Esa declaración tiene una impronta burguesa. El artículo 1 dice lo mismo que dice él. Ahora, ¿será verdad que ellos creen en eso? Porque él habla ahí de libertad y habla de vida y también habla de igualdad. ¿Él creerá en eso que él postula? Bueno, John Law se hizo rico como socio de una compañía negrera. Para los que no lo saben, era la que traficaba, secuestraba y traficaba esclavos, gente esclavizada, porque no es que eran esclavos, eran esclavizados. Quizás fueron reducidos a la esclavitud allá o los produjeron después, pero los otros que eran seres humanos que fueron secuestrados y reducidos a la condición de mercancías. Eso era una compañía negrera y tenían los barcos negreros. Se hizo rico este señor en eso. Además, en Estados Unidos, cuando existían las 13 colonias, al inicio de eso que llaman Estados Unidos, una de esas colonias se llamaba Carolina, hay Carolina del Norte, Carolina del Sur, pero en ese momento él hizo una constitución para esa colonia, para Carolina, esa colonia de Norteamérica, en la cual solamente los ricos tenían derecho a ser elegidos en el Parlamento. En esa constitución él prohibía a cualquier siervo o a su descendencia abandonar la tierra de su señor hasta el fin de la generación. Entonces, como que no era nada amigo de la libertad ni de la igualdad, a pesar de que escribía sobre eso. Suele ser así la derecha. Pero entonces, insisto, no me alcanza el espacio para que ustedes sepan lo que es la historia de la Declaración Universal. Les remito a todo lo que ha escrito Gregorio Pérez Almeida. Aquí tenemos eso en manos de la autora. Ahí dice Declaración Universal de Derechos del Hombre. Del hombre. No sé cómo consiguió el profesor Gregorio Almeida un ejemplar original, que él lo mostró en una clase, que es de este tamaño, en un papel muy especial. Luego me dijo que él la regaló, pero bueno, él la tenía una edición de ese tamaño en castellano, Declaración Universal de Derechos del Hombre, firmada en el año 48. Y gracias a esta señora, Eleanor Roosevelt, en ese partido se cambió a Derechos Humanos. Ella fue la autora intelectual de esa declaración. Viuda de este señor que no llegó a estar vivo para verlo, aunque fue la idea de él, el señor Theodore Roosevelt, que fue el que dividió Panamá y Colombia en el tipo del canal, aplicó la política del garrote. O sea, es un gran violador de derechos humanos, hablando de derechos humanos. Pero además ella misma y su gente de la élite burguesa de los Estados Unidos ya en el 45 lanzando las bombas nucleares. Ahí lo tenemos. Crean las Naciones Unidas, ellos. Lanzan las bombas nucleares para imponer un orden, a pesar de que Japón ya se había rendido o estaba en plan de rendición. Pero entonces dicen, pero entonces porque lanzaron las bombas para demostrarle a la Unión Soviética naciente que, aquí estoy yo y nos vamos a repartir el mundo. Según el plan de ellos. Entonces tenemos la creación de las Naciones Unidas, la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Las bombas nucleares acaban con personas en segundos, 150.000 personas pulverizadas en segundos. Banco Mundial y Fondo Monetario acaban con 150 millones de personas en décadas con sus políticas de ajuste. Entonces son armas de exterminio masivo, pero también crean el Estado de Israel y también lo crean en el mismo año y todo va junto. Y quiero que tengan muy claro las personas que yo no voy a criticar ninguna fe, pero tengo que aclarar las cosas como son. El Estado de Israel no tiene nada que ver con el Israel bíblico. No. Y si alguien lo cree, está siendo manipulado. Porque además hay dos detalles muy importantes. Si usted quiere saber, debe investigar y saber que el Estado de Israel no hace mucho sacó una ley que prohíbe en Israel el cristianismo. Pero además, si usted se mete en cualquier buscador y mete el Estado de Israel, va a ver que ellos son de religión judaica. Y cuando investiga la religión judaica, resulta que ellos no creen que Cristo sea ningún redentor, ningún mesías, ningún salvador, sino que es un farsante, un embustero y todo lo demás.
Entonces lo que parece es triste que algunas personas de fe cristiana crean en eso y además le recen al Estado de Israel para que cumpla con su designio de acabar con los palestinos con su limpieza étnica. Porque además hay una cosa grave, porque bueno, insisto, no me voy a meter en cuestiones de tipo teológico, pero ya va. Aquí tenemos, si usted agarra un libro y lo considera sagrado, que es la Biblia, tiene dos partes, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, o Evangelio. Y el Nuevo Testamento te habla de amor y de perdón. Y el Antiguo sí puede de repente aplicarse quizás eso de yo voy y extermino un pueblo porque Dios está conmigo, pero entonces tú no estás aplicando el Nuevo Testamento, estás aplicando el Antiguo. Y estamos hablando de Evangelio. Entonces, ven la contradicción de una persona de fe cristiana defendiendo al Estado de Israel. No me quiero meter más en eso porque simplemente quiero hacer ver que más allá de una discusión teológica dirán, bueno, pero es que son el demonio. El demonio para mí es esto. Y ustedes lo van a ver. Más allá de discusión teológica, yo voy a lo que puedo ver y evidenciar. Esta es en la lámina la ministra de Equidad de Israel, y miren lo que ella dice, y no es la única que lo dice, no es la única. Quiero ver cadáveres, tenemos que destruirlos hasta la médula. Estoy personalmente orgullosa de las ruinas de Gaza y de que cada bebé, incluso dentro de 80 años, le cuente a sus nietos lo que le hicieron los judíos. Horrible, ¿verdad? Pero vamos a ver un video para que vean, y eso fue creado por los mismos que crearon Naciones Unidas y Fondo Monetario, y lo defienden. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, and you hear the screams of people screaming as the Israeli government burned men, women and children alive. They burned them alive. And the world stands by while 15,000 children are being slaughtered, 35,000 men and women and children. And it's unbelievable. The genocide